Ayer recuerde que entramos a ver este tema 2, que son fracciones algebraicas. Vimos lo que era la simplificación, multiplicación y división. Hicimos ejercicios así combinados de solo simplificar, de cómo multiplicar, y nos quedamos aquí, en este, que era de división, que hicimos, este fue el último que hicimos con ustedes, ¿verdad? El número 15. Hoy vamos entonces a hacer este, es el número 8. Este está en la página, que ya están en la parte de los ejercicios extra. Es el número 8 de la página 101. Es un ejercicio que está combinado. Bueno, este 8 solo es producto, que hay más y este que es el 9 que escogí también, este sí está combinado, hay división y producto. Y este sí, todos son multiplicaciones, pero no solamente hay dos fracciones, como hicimos ayer, que trabajamos con dos, sino que hay una tercera y aquí hay una cuarta fracción. Entonces recuerde que si están multiplicando todas esas fracciones, se van multiplicando todas entre ellas. Recuerde que si todo es producto, ya puede empezar a multiplicar numerador, por el otro numerador y por el otro numerador. Al igual, denominador por cada uno de esos denominadores. Y la teoría le dice que va a llegar a una sola fracción, una sola simplificación. Ir buscando los principios básicos de la factorización en cada una de esas expresiones. Comenzamos con el primer numerador, que es 3y cuadrado menos 27. Aquí lo que le van a pedir es simplifique. Y usted es lo que usted va a ir viendo, qué es lo que va a trabajando en cada uno de ellos. Van a ver numeradores que ya están simplificados, al igual que denominadores, entonces esos no se van a tener que tocar. En este caso, aquí vemos que la expresión tiene dos términos. Al contener dos términos, buscamos siempre un factor común. Y vemos que el factor común lo encontramos en el coeficiente de la variable y cuadrado y en el término 27. 3 y 27 comparten tercera, entonces sacamos 3 hacia afuera. Quiere decir que aquí vamos a buscar el principio del factor común de monomios, que es el primer paso de la factorización. Al sacar el 3 hacia afuera, abrimos paréntesis y dividimos todo este primer término entre el coeficiente. 3 entre 3 se hace 1, queda sobrando, da al cuadrado. Menos entre más queda negativo y 27 entre 3 queda sobrando 9. Una vez que uno saca el factor común, uno no se queda con esta respuesta. Siempre hay que revisar la parte de adentro interna, los términos que me quedaron. Y exactamente aquí me quedó un binomio que posiblemente entre a fórmula. ¿Y qué fórmula entraría ahí? Una diferencia, porque me quedó una resta de cuadrados. ¿Cómo sé que no he terminado? Porque esa es la pregunta que se hace el estudiante, porque el estudiante que quiere solo sacar factor común y listo, ya terminé. Cuando adentro le queden binomios, le puede quedar una resta, puede ser diferencia de cuadrados, porque recuerde que solo existe diferencia, o podría quedar una suma. En suma sí existe suma de cubos, pero el grado es el que me ayuda de la variable. Si el grado de la variable queda diferente de 1, posiblemente entre a fórmula. No necesariamente, porque este podría quedar de grado 2, pero el otro término no me ayuda. Y para que entre a fórmula, recuerde que los dos tienen que tener raíz exacta, y en este caso lo tiene. Por eso hay que continuar. Voy a regresar luego a hacerlo por fórmula, pero continúo con el resto de los numeradores, siguiéndolos trabajando. Aquí tengo y cuadrado más 3y. Otro binomio que entraría también a factor común, porque aquí tengo y al cuadrado y aquí tengo y, se repite, saco toda la de menor grado, entonces sale y hacia afuera. Abro paréntesis y divido y cuadrado entre y, queda sobrando y más 3y entre y, la y se hace 1, queda sobrando 3. Y listo. Y aquí vemos como la diferencia, miren, en ambos binomios sacamos factor común, pero en este binomio de acá quedó un grado diferente de 1 que entraría a fórmula, y en este binomio, mire, el grado es 1. Entonces ahí es donde yo me voy a percatar de que este ya terminé. Ahí ya no puedo seguir simplificándolo más. Aquí es otro binomio, yo doy y menos 4. Aquí hay otro factor común, donde comparte 2 y 4. Los dos comparten mitad. Abro entonces aquí paréntesis y me quedaría 2 entre 2, queda sobrando y menos 4 entre 2 me queda negativo 2.
y luego multiplicado por 1. El 1 yo lo voy a obviar, no lo coloco por ser 1. Sabemos que 1 multiplicado por todo este producto me va a quedar el mismo resultado. Ahora voy con la parte de abajo, multiplico este denominador por el otro denominador, por el otro denominador y por el último denominador. Comienzo con este. Esta es la presencia de ahora de una expresión de 3 términos y es de la forma grado 2, grado 1 y término independiente. El coeficiente es 1. Este sería un tanteo simple. Y los tanteos simples, coloque un par de paréntesis y lo vamos a intentar. Ayer vimos que habían trinomios que no eran factorizables, entonces no los toque, se vuelven a colocar tal cual. Vamos a intentar con y al cuadrado en y por y. El signo de la izquierda me lo da el segundo término, positivo. El de la derecha, más por menos, me da negativo. Buscamos dos números que multiplicados me den negativo 6 y restados, porque me quedaron signos contrarios, me dé más 1. ¿Cuáles podríamos? 3 y 2, ¿verdad? El 3 y el 2. 3 por menos 2, menos 6, y a 3 le restamos 2, quedaría 1 positivo. Luego el 6, ese 6 no se toca por ser un monomio, solo se vuelve a copiar. Ya está simplificado. El y menos 3 tampoco lo voy a tocar, ya está simplificado. Este sí, entraría nuevamente a factor común. Aquí se repite la letra y lo sacamos hacia afuera. Y aquí me quedaría y cuadrado entre y sobre y 3y entre y me va a sobrar más 3. Recuerde que tengo que regresar aquí a simplificar la fórmula, pero antes yo ya puedo simplificar. ¿Vemos algunos términos que se compartan del numerador con el denominador? Y más 3. Y menos 2. Y menos 2. Ajá, y menos 2 con y menos 2. ¿Hay algo más? La y. Ajá, la y que está aquí afuera, con esta y que está acá afuera. Y entre y se hace 1. Ajá, muy bien. Aquí sabemos que aquí hay un 3. Cuando son monomios se multiplican entre ellos. Entonces, si yo multiplico 3 por 2, ¿qué resultado me da? 6. Me da 6. Y ese 6 que queda aquí en arriba, en el numerador, lo puedo simplificar con el 6 de abajo. Por lo tanto, al multiplicar 3 por 2, se hace 6. Entre 6 se hace 1. Entonces se cancela. ¿Se entiende esa parte? 3 por 2 da 6. Y ese 6 entre 6 se hace 1. Y al final, entonces, solo me queda resolver la fórmula. La fórmula de diferencia de cuadrados, que y cuadrado menos 9. Y estos dos que me quedaron sobrando en la parte de abajo. Entonces, esos dos de acá abajo solo los vuelvo a copiar, que es y menos 3 y y más 3, porque el resto se simplificó, se hizo 1, igual a este resto se hizo 1. Entonces, aquí, al aplicar la fórmula, recuerde que tiene que lograr que el primer término tenga raíz exacta y también el segundo término tenga raíz exacta para que entre a fórmula. Entonces, la raíz cuadrada de y cuadrado sería y. Entonces, coloca aquí a la izquierda y la coloca a la derecha. Que le reste y le sume, le dice la fórmula, la raíz del segundo término. Y la raíz cuadrada de 9 es 3. La coloca aquí. Y mire cómo me ayuda a simplificar más, porque este con este se comparte. Y menos 3 entre y menos 3 y también se comparte y más 3 entre y más 3. Aquí se logra hacer la cancelación de todo. Y al hacer la cancelación de todo, quedaría más 1. Porque recuerde que al dividir estos términos semejantes se hacen 1. Que no sucede en todos los ejercicios. Hay ejercicios que no se hace toda la cancelación completa. Solo va a cancelar ciertos ejercicios, ¿no? Ciertos términos. En algunos casos sí se cancelan todos. ¿Se entendió el ejercicio? Sí. Vamos a hacer el siguiente, el número 9. Este sí ya está combinado. Aquí tenemos división y el resto se están multiplicando.
Esa división podría estar al inicio o podría estar en medio de las fracciones o podría estar al final. Es lo primero que tenemos que revisar. Si a mí me dieran un ejercicio de estos en examen, que sí se pregunta bastante porque son los combinados, y ahí vemos si el estudiante sabe trabajar las dos reglas, tanto de la división como la del producto. Lo primero hay que revisar dónde está la división y por ahí vamos a comenzar. Recuerde que hay que llevar un orden de jerarquía. Entonces, la división, recuerde que es regresar a la multiplicación. ¿Cómo? Invirtiendo la segunda fracción o hacerlo en diagonal. El resto no se va a tocar porque está multiplicando a esto, que va a colocar la primera fracción, pero va a multiplicar por la segunda. Esta, que es la que está más cerquita al símbolo de la división, a esa es la que va a invertir. No puede cancelar, no puede multiplicar todo esto aún si no ha quitado la división. Y el resto solo lo vuelve a copiar. Copia la tercera y copia la cuarta fracción. Entonces volvemos a copiar AC menos BC, BT menos AT y el resto acá lo vuelve a copiar. Y este se invierte, aquí es como que hace el intercambio. El denominador que está dividiendo pasa al numerador, a y cuadrado menos 2xy más x cuadrado. Y esto que está en el numerador pasa aquí a dividir ahora, AC menos AT. Y esto solo se vuelve a copiar, 3a, y menos x al cuadrado, x menos 3 y a menos b. ¿Hasta ahí se va entendiendo lo que vamos haciendo aquí? ¿Alguna pregunta? Ahí le voy señalizando esa parte y ahí le voy a colocar que se invierte. Para que se acuerde que hay que invertir donde está, donde está más cerca esto de la división. Ahí, donde lo que usted va a hacer eso. Bueno, el resto es lo que hemos hecho hasta el momento. Si estamos multiplicando, mire que ese ejercicio es regresar al anterior, a una multiplicación de 4 fracciones. Entonces va a llegar a esto, a una sola simplificación. Va a multiplicar numeradores y luego multiplica denominadores. Miramos aquí, por ejemplo, que en este numerador lo que tengo ahora es una expresión de 4 términos. Y ninguno de los 4 suma ni resta, son diferentes, no hay factores comunes. Entonces lo voy a hacer aquí aparte. Tengo AC menos BC más BT menos AT. En esos 4 términos entra un principio de la factorización que se llama factor común por agrupación. Y lo vamos a empezar a agrupar de manera que tengamos parejas en comunes. Podríamos agrupar ¿qué? AC con AT y dejar BC con BT. Podría ser. O agrupa AC con BC y BT con AT. También comparten algo. ¿Cómo les gustaría agruparlos? Ok, perfecto. Y aquí entonces sacamos el factor común, ¿quién es? C, sale hacia afuera y me va a quedar A menos B. Y aquí el factor común es ¿quién? La letra T. Pero cuando saquemos T, miramos que la A va a quedar negativa, entonces hay que sacarla con todo y el signo. Aquí hay que ver esa parte que hay que sacar el signo hacia afuera. Entonces aquí me quedaría más, entre menos me quedaría negativo B. Y menos entre menos me quedaría positivo A. Entonces lo que hago solamente es ordenar A menos B y ordeno aquí A menos B para que al final me queden iguales. Entonces mi respuesta final me quedaría, coloco un par de paréntesis, A menos B, que es la que se comparte, por C menos T. Y es lo que voy a colocar aquí. A menos B por C menos T. Eso va a depender de cómo los empiece usted a agrupar, porque tal vez si hubiéramos agrupado estos dos de aquí, no hubiera necesidad de sacar el signo hacia afuera, o sí lo hubiéramos tenido que sacar. Eso va a depender. Entonces aquí me llego a la respuesta final, A menos B por C menos T, que esta es la que se comparte, y esta lo que hice es que la ordené. Coloqué primero A seguido de B.
Vamos con el siguiente. Lo voy a hacer siempre aquí abajito. Aquí esa es una expresión de 3 términos. De la forma y cuadrado menos 2xy más x al cuadrado. Este es un trinomio. En la factorización nosotros le llamamos trinomios porque tenemos 3 términos. Y los grados de las variables, que no es muy común encontrar trinomios de esta forma, porque por lo general los trinomios son de la forma grado 2, grado 1 y término independiente. Yo esto lo expliqué, donde podríamos encontrar las variables en los extremos, pero el producto está en medio. Y es donde nosotros podemos decir, ese es un trinomio factorizable. Y empezamos a descomponer cada uno de los extremos. Y lo descomponemos en y por y. Y aquí lo descomponemos en x por x. Y la comprobación la tenemos que dar aquí en horizontal porque tengo que llegar al término de en medio, a menos 2xy. ¿Cómo lo logro? El producto de los extremos. Si yo digo y por x, me va a quedar xy, que es lo mismo decir yx. Y y por x me va a quedar xy. Pero necesito que el 1 que está aquí con el otro 1 se sumen y quede negativo 2. Entonces tengo que invertirles el signo. Menos por menos da más, negativo, negativo, menos 1, ahí lo logro. Entonces, la factorización me quedaría de esta forma. Me quedaría en y menos x y en y menos x, que es lo mismo. Recuerde que también yo esto se los expliqué. Esto podría quedar así, en y menos x y en y menos x. O bien podría quedar en y menos x al cuadrado, porque este es un trinomio cuadrado perfecto, porque se expresa 2 veces. Entonces lo podríamos colocar al cuadrado, o lo coloca así, de esa misma forma. Sí. ¿Ordenarlos en qué sentido? ¿Colocar primero X y Y? No, no lo necesito ordenar. Si usted quiere, lo puede colocar. Usted me dice esto, colocar menos X más y menos X más Y, ordenarlo así. No, no lo necesita. Va a llegar un momento que sí, tal vez porque la X la necesita sacar. Sí, ahí es una buena observación la suya. Porque necesita sacar el signo hacia afuera. Entonces saca el signo hacia afuera y le va a quedar X menos Y. Al igual el signo de esta lo sacaría y le quedaría X menos Y. Y al multiplicar menos por menos le quedaría positivo X menos Y. Pero en este caso no me conviene. ¿Sabe por qué? Porque en la parte de abajo me queda otra Y menos X, que es esta misma de acá. Entonces, no tiene sentido sacar el signo cuando, ahora, si aquí me hubiera quedado en la parte de abajo una X menos Y, ahí sí. Entonces, es muy buen punto el suyo, muy buena observación. Ordenarlo, esto sí es válido. Pero cuando conviene, cuando no, no lo toque. Déjelo tal cual como está. En el resto, correcto. Sí, a ese punto quiero llegar, que se vayan observando todos los términos. Continuamos entonces aquí, tengo 3A y ese 3A ya está simplificado, solo lo vuelvo a copiar. Luego tengo un X menos 3 que también ya está simplificado, solo lo vuelvo a copiar. Terminé con la parte de arriba. Ahora voy con la parte de abajo. Aquí tengo 3X al cubo menos 81. Aquí lo que observo es que 3 con 81 comparten algo. Los dos que comparten. Tercera, saco 3 hacia afuera. Y quedaría 3 entre 3, quedaría solo X a la 3. Y menos 81 entre 3, quedaría negativo 27. Y aquí no he terminado, porque aquí entonces entraría a fórmula. Y es lo que yo les explicaba en el ejercicio anterior. Me quedó la variable de grado 3 ahora. Y me quedó esto, una resta. O sea que entraría una fórmula de diferencia nuevamente. Pero en este caso sería de cubos. Cubo. Y para que sea diferencia de cubos, los dos tienen que tener raíz exacta. Ya voy a regresar a hacerla. Aquí AC menos AT, el factor común está en A.
Saqué A hacia afuera y le va a quedar C menos T. Aquí, este Y menos X al cuadrado no lo voy a tocar, porque si yo lo toco, regreso a esto, ¿cierto? Porque esto es llegar a esto. Y esto es lo mismo que me quedó arriba. Ahí hago la cancelación. Y con A menos B, este ya está simplificado, entonces no lo voy a tocar. Hasta el momento que puedo cancelar aquí. ¿Qué es lo que miramos? A menos Ya, B. bueno. C Ajá, menos un T. A menos B entre A menos B. ¿Qué más? Y menos X al C cuadrado. menos T. Ujú, este. C menos C T. menos T. C menos D. Ujú. La A, ¿con quién? Ajá, y el 3 que tengo aquí, miren. Me pasó como el anterior, que aquí tengo 3A, que lo puedo cancelar con el 3 que tengo aquí y con la A que tengo aquí. Entonces hagamos la prueba. Si yo multiplico 3 por A, es esto mismo. Pues quiere decir que 3A lo cancelo con A y con 3. Al final, ¿qué me queda entonces? Solo me va a quedar en la parte de arriba X menos 3. Lo voy a continuar en otra hoja. Aquí. Me va a quedar entonces en la parte de arriba X menos 3, que divide en la parte de abajo, que solo me quedó esto. Y ahí es donde va a entrar la fórmula. Diferencia de cubos. Y para que sea diferencia de cubo, recordemos la fórmula es A al cubo menos B al cubo. Vamos a llegar a esto. A menos B por A al cuadrado más A por B más B al cuadrado. Y entonces saquemos la raíz del primer término, que sería la raíz cúbica de X a la 3, y saquemos la raíz cúbica de 27. Esto entonces me quedaría, ¿cuánto es la raíz cúbica de X a la 3? X menos la raíz cúbica de 27. ¿Cuánto es la raíz cúbica de 27? Es 3. Y entonces continuamos, la raíz ahora le va a colocar el cuadrado del primer término, me dice. ¿Quién es el cuadrado del primer término? X a la 2. Más, luego me dice que multiplique A por B, que sería X por 3, sería 3X. Más, luego la fórmula me dice que coloque el valor de B al cuadrado. ¿Cuánto es 3 por 3? Sería 9. Y es lo que voy a colocar aquí. Voy a colocar X menos 3 multiplicado por X cuadrado más 3X más 9. Y esto me ayuda a cancelar X menos 3 con X menos 3. Al final, en el numerador se me hizo la cancelación total. Quiere decir que vamos a colocar un 1, porque ese 1 divide a lo que me sobra aquí, a X cuadrado más 3X más 9. Y ahí doy mi respuesta final. Este trinomio usted se va a preguntar, ¿y por qué no lo factoriza? No, eso lo hablé ayer. Los trinomios que salen de las sumas y diferencias de cubos no son factorizables. Haga la prueba, busque dos números que multiplicado por 9, sí lo va a encontrar el producto, pero sumados le dé 3, no lo va a encontrar. Solo está 3 por 3 y sumado da 6, y 9 por 1 sumado da 10. Y usted se va a preguntar, ¿y por qué coloca el 1? Porque este ejercicio en examen, no sé por qué el estudiante, la respuesta me dice que la respuesta es esto, X cuadrado más 3X más 9, y me dice que esa es la respuesta. Esa no es la respuesta, es algo incorrecto, porque si coloca la respuesta de esta forma, esto usted me está afirmando que ese trinomio ya no está dividiendo, sino que está en la parte de arriba, y no es cierto. Este siempre está abajo de la línea fraccionaria, quiere decir que siempre se va a mantener ahí dividiendo, solo sígalo. Y arriba, como se hizo la cancelación total de todo el numerador, entonces ahí hay que expresar ese 1. Y ahí queda el ejercicio final. Licenciada, ¿puede poner la página anterior, por favor? Sí, ahí está. Gracias.
vamos a hacer el último de esta parte de los extra y es este ejercicio que es el número 10. Les voy a colocar otra vez aquí para que le den captura a la respuesta final. Y vamos a terminar entonces con el número 10 para que entremos al tema 2.2, para que avancemos un poquito más, porque ahí vamos a ver lo que es la suma y resta. Ahora vamos a trabajar con sumas y restas y luego vamos a hacer uno combinado, que no solamente vamos a encontrar productos y divisiones, sino que ahí mismo vamos a encontrar sumas y restas. Este es el número 10, muy parecido a este que hicimos al 9, porque está combinado. Hay multiplicación y hay división. Sí, dígame. Yo tenía una duda, pero con el ejercicio 10 de que no son los extras, me dio un resultado que no es igual al del libro. Ok, ya lo vamos a hacer. Ok, trabajemos este y hacemos ese. O hacemos ese que dice usted. Sí, porque viene siendo casi igual a este 10. ¿Cuál es? ¿El de la página me dice? De la página 97. Página 97. Siempre es el número 10. Vamos a buscarlo. Es el que dice R. R a la 2, ¿verdad? Sí, ese. Ajá, ok. Ahorita lo hacemos. Y dividimos con una tercera fracción. R al cuadrado menos 3R menos 4 entre R cuadrado menos 16. Ese sí está combinado, hay un producto y una división. Me piden simplifique. Yo ahorita les expliqué en el primer ejercicio que hicimos, primero enfóquese en esto, en la división, por ahí comience. Entonces, ¿cuáles son las fracciones que están más cerca? La segunda divide a la tercera. Entonces, quiere decir que ahí vamos a comenzar, quitando esa división. Entonces, la que está más cerca, que es la segunda que divide, en el sentido de cuando están en el símbolo de la división, ahí es donde tiene que invertir la tercera fracción. Entonces, la primera fracción solo se copia tal cual como está. La segunda se vuelve a copiar y multiplicamos por la tercera fracción. R cuadrado lo volvemos a copiar. Volvemos a copiar R cuadrado menos 2R menos 3. Volvemos a copiar R cuadrado más 2R más 1. Y R cuadrado más 4R. Y aquí hacemos el intercambio. Colocamos R cuadrado menos 16 entre R cuadrado menos 3R menos 4. Y ahora colocamos una sola línea y empezamos a simplificar. Ayúdeme a buscar R cuadrado menos R. ¿Qué paso de la factorización tenemos que utilizar aquí? El factor común, muy bien. Ahí se repite la letra R. Aquí está 2 veces y aquí una vez. Entonces sáquela hacia afuera, la de menor grado. Abre entonces paréntesis. R cuadrado entre R se hace R. Y menos R entre R, menos 1. Ahí lo tiene. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Sigamos. Ahora, ¿qué vemos aquí? Esa es una expresión de un trinomio. Y los trinomios son para tanteo simple o tanteo especial. En este caso es un tanteo simple. Grado 2, grado 1 y termo independiente. Coloquemos aquí un par de paréntesis. Vamos a intentar factorizarlo en R por R. Luego buscar dos números que multiplicados nos dé más 1 y sumados nos dé 2. Solo sería más 1 y más 1. No hay otra forma. Más por más da 1 por 1, 1 y 1 más 1. Ahí está. Sumados nos da 2. Luego aquí, R cuadrado menos 16. Este es un binomio que no entra a factor común porque no se repite nada. Pero aquí es exclusivo ¿para qué? Para fórmula. Diferencia de cuadrados. Ahí lo vamos identificando. Sacamos la raíz del primer término menos la raíz del segundo término. Y la raíz del primer término es R. Le restamos la raíz del segundo término. Y la raíz cuadrada de 16 es 4. Y le sumamos 4. Ahora, la parte de abajo, aquí hay otro trinomio.
Lo vamos a factorizar por tanteo simple, nuevamente, R por R, negativo, menos por menos da más. Y aquí sería buscar dos números que multiplicados nos dé 3, sería 3 por 1. Y restados nos dé 2. Y ahí lo logramos. A 3 le restamos 1, negativo 2. R cuadrado más 4R. Ahí tendríamos que sacar factor común, ¿quién? R. Lo sacamos hacia afuera. Y R entre R queda R. Y 4R entre R queda más 4. Y este es otro trinomio, que sería descomponer R cuadrado en R por R. Negativo, menos por menos da más. Buscamos dos números que multiplicados nos dé negativo 4 y restados nos dé 3. 4 y 1. Luego, al final, cuando ya se simplificó todo, revisemos cuáles términos se comparten. ¿Cuáles se comparten ahí? R más 1. R más 1 con este de acá. Muy bien. Esta R que está aquí, con esta R de aquí. Muy bien. R menos 4. R menos 4 con R menos 4. R más 4. R más 1. R más 4, R más 4. Aquí hay un R más 1 entre un R más 1. Y eso es todo lo que se comparte. Al final, ¿qué me queda? Un R menos 1 que divide a un R menos 3. Este es diferente. Por lo tanto, ahí queda mi respuesta final. Ahí no sé si le ayudo a la compañera que me lo preguntó. Revise. Sí. Sí, prácticamente lo que tenía malo era un signo. Ya lo demás estaba bueno. Ah, ok. Y eso, Sí. ese signo de sí, claro, no le iba a ayudar a llegar a esta respuesta porque tenía diferente. Ok. ¿Alguna otra pregunta? ¿Quieren intentar hacer este? Miremos este de aquí. Aquí es muy parecido al que nos preguntó la compañera. Así. Entonces, vamos a empezar por esto de aquí. Empiece y invierta esta tercera fracción para que se convierta todo en una multiplicación. Entonces, esto solo se vuelve a copiar. Igual copiamos el denominador. La segunda fracción igual, la volvemos a copiar. Menos c al cuadrado, aquí es al cuadrado. Y 3y menos 6c. Y aquí es cuando se invierte. Vamos a colocar aquí 15y menos 15c. Y aquí nos queda y al cuadrado menos c al cuadrado. Y listo. Ahora empezamos a buscar cada uno de esos numeradores, principios de la factorización. En este caso, como les decía anteriormente, ya nos pasó un trinomio de esa forma, que no es muy común encontrarlo, que es de la forma y al cuadrado menos yc menos 2c al cuadrado. ¿Qué le vemos a ese trinomio? Que en los extremos está la variable y ambos extremos tienen variables de grado 2 y el producto está en medio, yc. Y por c, yc. Y eso me va a lograr que al descomponer los extremos, porque ese es un tanteo especial, voy a lograr a que me dé el término de en medio. Entonces, hay que intentarlo trabajar. Este sería en y por y. No es muy fácil reconocerlo. Yo entiendo que el estudiante en examen puede confundirse en un trinomio de eso, que es más sencillo que me lo den de esta forma, como el ejercicio que hicimos ahorita. Este que es más común encontrarlo de esta forma. Grado 2, grado 1 y termo independiente, de forma descendente. Ya de esta forma reconocerlos, pues a algunos les va a costar. Entonces, eso es lo que tiene que ver, que la variable esté en medio, el producto de los extremos, para que logre, y cuando usted lo esté comprobando, ahí se va a dar cuenta que si logra a llegar a eso, a la comprobación del término de en medio, porque le tiene que dar menos yc, menos una yc, negativo un yc. Ahora, este 2 hay que buscar dos números que sería 2 por 1 y hay que descomponer c en c por c. Ahora, para que la resta de 2 y 1 se me haga 1 negativo,
a este le tengo que invertir el signo y este lo dejo positivo. Comprobemos. 1 por menos 2 me va a dar menos 2. Y y por c me va a quedar yc. 1 por 1 me va a dar 1. Y y por c me va a quedar yc. A menos 2 le resto 1. ¿Qué me queda? Negativo 1 yc. Ahí lo logro trabajar. Ahora lo voy a dar aquí en diagonal, que sería y más c. Obvio el 1. Y aquí y menos 2c. Lo doy en diagonal. Para que el estudiante le salga mal, es lo que yo les expliqué también ayer, en un trinomio, porque los trinomios son bien exactos, al igual que las fórmulas, porque uno las va comprobando en las fórmulas, sacándole la raíz exacta. Entonces es bien difícil que al estudiante, por ejemplo, una fórmula no le salga. ¿Por qué? Porque tal vez no extrajo bien la raíz. Al extraer la raíz, el estudiante tiene que saber que sean raíces exactas para poder llegar a la respuesta. Al igual un trinomio. Este es lo principal de un trinomio, la comprobación. Si el estudiante le sale mal esto es porque no comprobó bien. No entiende qué es la comprobación o no la está haciendo correctamente la comprobación. Pero para que le salga mal un trinomio es bien raro porque ya lo está comprobando. Y acá ahora vamos con el siguiente numerador, 4y cuadrado menos c cuadrado. Ayúdeme a reconocerlo. ¿Qué haría usted ahí? ¿Qué principio? Ajá, muy bien, una diferencia de cuadrado. ¿Cómo lo reconoce que es diferencia de cuadrado? Porque ambas variables están al cuadrado, ¿sí? Y tienen raíz exacta, todos los términos. Entonces ahí es lo que yo le digo. Y el negativo, correcto. Le ayuda bastante que sea una diferencia. Si hubiera sido suma, aunque tengan raíz exacta, no puede entrar a fórmula porque no existen sumas de cuadrados. Entonces usted lo que tiene que hacer es separar y decir la raíz del número y la raíz de la variable. Tiene que extraer. Y recuerde colocar un par de paréntesis y le dice que coloque la raíz del primer término, que sería que la raíz de 4 es 2. ¿Y cuánto es la raíz de y cuadrado? Es y, que lo coloque a la izquierda y a la derecha, que ahora le reste y le sume la raíz del segundo término, que es c cuadrado. Al cancelar con el radical le queda solamente c. Y ahí lo tiene factorizado por fórmula. Ahora el siguiente, ayúdeme a reconocer 15y menos 15c. Factor común. ¿Y está en qué número? En el 15, ¿verdad? Sáquelo hacia afuera. Y divida 15 entre 15, queda y. Y 15 entre 15 queda negativo c. Ahí logra simplificar todo el numerador. Vamos con la parte de abajo. 10y más 5c. Factor común. Tienen quinta. Muy bien, tienen quinta. 10 entre 5 sobra 2y. Y 5c entre 5 sobra c. 3y menos 6c. Factor común también tienen tercera. Ajá, muy bien. 3 entre 3 da y menos 6 entre 3 da negativo 12. ¿Y qué principio? Diferencia de cuadrado. Ajá, muy bien. Y ya está listo. La ventaja de este binomio es que ya hay una resta y ambos términos ya están al cuadrado. Y si yo quiero sacar la raíz de y cuadrado, y aquí regreso, les digo que voy a sacar la raíz del primer término y luego voy a sacar la raíz del segundo término, que sería de c. Entonces aquí quedaría menos c y más c. Y ahí logro trabajar la fórmula. Al final empiezo a simplificar aquellos términos que yo miro semejantes aquí.
¿Cuáles se miran aquí que se comparten? Y más C. Con esta Y más C de aquí. Ah, correcto. Aquí, como hicimos en el anterior. Multiplicamos los monomios. ¿Cuánto es 5 por 3? 15. Y este 15 lo dividimos con el 15 de acá. Entonces este 15 cancela 3 y a 5. Muy bien. ¿Qué más? Y menos 12. Ajá, este con este, sí. 2Y más C. 2Y más C, muy bien. Y este, ¿verdad? Y menos C. Eso sería todo. Al final, ¿qué me sobró? En la parte de arriba me sobró algo. 2Y menos C me sobró. Y en la parte de abajo, ¿qué me sobró? Un 1, que es como que lo dividamos entre 1, pero este no tiene sentido dejarlo así. La respuesta quedaría en 2Y menos C. Y esta sería la respuesta final. Porque al dividir 2Y menos C entre 1, queda 2Y menos C. Entonces aquí queda la respuesta final. En 2Y menos C. Ahí queda entonces simplificado. Sí. No, no lo necesita. Ahora, eso del orden de la variable no va a alterar el resultado. Pero aquí no necesito ordenarlo. No, no porque no le sirve para ordenarlo más, porque no tiene más términos que simplificar. Tal vez le hubiera servido al inicio. Sí necesita como ordenar porque necesita cancelar. Es lo que me había preguntado anteriormente, ¿se acuerda del signo? Hay que fijarse en si en el resto de los términos amerita sacar ese signo hacia afuera y colocar primero C y luego seguido Y. Si es lo que quisiera hacer, como que hacer el cambio del orden de los términos. Pero no lo ocupa, aquí no lo necesita. Pero no es necesario. Ok, a la orden. Vamos entonces aquí a avanzar y vamos a entrar a este tema que es el 2.2. Como les había comentado, vamos a ver ahora lo que es la suma y la resta de fracciones algebraicas. Y nos vamos a encontrar que vamos a sumar y a restar con igual y diferente denominador. Por ejemplo, tomé esta que es una suma, al igual el número 2 es una suma. Ambas son sumas de fracciones, de dos fracciones, porque podría haber una tercera, una cuarta, una quinta, etcétera. No solamente vamos a sumar dos o más, o vamos a sumar dos o más fracciones. Lo que tenemos que ver aquí en este tipo de ejercicios, que ahora las fracciones lo que les separa en este caso es una suma, que también aquí es una suma, pero podríamos encontrar una resta. Entonces ya vamos a pensar que es el tema de suma y resta de fracciones. Nos podemos encontrar con igual denominador y con diferentes denominadores. Y que esos denominadores ya estén simplificados. Porque si no lo están, hay que simplificarlos antes. Por eso aquí está bien claro, me dice que la aplicación de la metodología de la suma y la resta es teniendo el mismo y diferentes términos y siempre aplicando también las técnicas de la factorización, porque va a llegar un momento que este binomio puede pasar como en este caso, que sean binomios que tengan factor común y había que sacar el factor común primero para poder seguir avanzando con la suma. Igual nos podía pasar que aquí nos den un trinomio de esta forma. Entonces había que primero factorizar el trinomio para seguir avanzando con la suma. Entonces eso es lo que yo tengo que fijarme. En este caso yo ya se los doy simplificados. Y aquí está más sencillo porque tenemos el mismo denominador. La teoría me dice que coloque una línea y que ese denominador solo lo copie una vez. ¿Y qué pasa con los numeradores? Que se sume, que sume 4x más 4y. Y al sumar 4x más 4y, entramos al tema de que podemos sumar términos solamente que sean semejantes en la parte literal. Y sabemos que x con y no suma. Entonces, al no sumar y ver que este binomio no cancela con este porque es diferente, exactamente en este binomio
buscamos un principio de la factorización. Ahí podría entrar, ¿qué principio? El factor común. Y el factor común está en 4. Los dos tienen ¿qué? Cuarta. Entonces saca 4 hacia afuera. Y 4 entre 4 queda sobrando X. Y 4 entre 4 queda sobrando Y. Y todo esto dividido sobre X más Y. Mire cómo ayuda a factorizar el numerador, porque en este caso se prestó, porque cancelamos X más Y. Al final, ¿qué queda sobrando? 4 entre 1 queda 4. Y ahí queda mi respuesta final. Hay ejercicios que aquí terminan. Únicamente es hacer esto. ¿Por qué? Porque tampoco suma, tampoco cancela y tampoco hay algo de la factorización. Porque esto no es obligatorio. ¿Qué hubiera pasado si no hubiera sido un 4? Solo me hubiera quedado la Y. No hago nada. Ahí termina el ejercicio. ¿Se comprendió esa parte? Sí, licenciada. Ok, ahora, ¿qué pasa si tengo diferente denominador? La técnica cambia. La teoría me dice que vuelva a colocar una línea fraccionaria y que aquí voy a sacar esto que se llama el mínimo común denominador, que es el MCD. Me dice que saque los comunes y no comunes y el común de mayor exponente. Entonces yo voy revisando que tengo T más 2 y tengo T más 3. T más 2 y T más 3 son diferentes y ya están simplificados porque ya no entra nada de la factorización. Ahora voy viendo si son iguales o son diferentes. En este caso son diferentes. Al ser diferentes, salen ambos hacia afuera. T más 2 y T más 3. La teoría me dice que saque los no comunes y ellos no son no comunes, ambos. Entonces, por eso van a salir. Y si hubiera una tercera fracción y fuera común con entonces revise cuál de los dos tiene mayor exponente y es el que va a salir hacia afuera. Y si los dos tienen el mismo exponente, solo sáquelo una vez. Luego, ¿qué hacemos con el MCD? Ese viene y lo trae para acá y lo va a tener que dividir entre el denominador de esa fracción. Yo lo que hago es que tapo los que son comunes. Al tapar estos dos, ¿qué me queda sobrando? El T más 3, que lo multiplico por el de arriba, el numerador, que es 2, por lo que me sobró, que es T más 3. Y si a usted le cuesta así verlo visualmente, transcríbalo. Coloque el MCD, que es T más 2, por T más 3. Y lo va a tener que dividir entre T más 2. Y esto es regresar a la simplificación anterior. Revise cuáles son los términos que son semejantes. Son estos dos. Y este es el que queda sobrando y lo multiplica por 2. Y luego viene y aplica esto que se llama propiedad distributiva. Para hacer efectiva la suma. Ahora voy con el otro. ¿Qué voy a tapar? Este con este. Son semejantes. Son iguales. Entonces el que queda sobrando, que es este, lo voy a multiplicar con más 3. Más 3 por T más 2. Y aplico nuevamente aquí propiedad distributiva. No cancele, porque hay suma acá. Entonces no puede cancelar esos términos. Aquí entonces continúo y digo 2 por T, 2T, 2 por 3, más 6. 3 por T, más 3T. Y más por más, da más. 3 por 2, da 6. Y esto dividido con T más 2 y T más 3. Y acá hago efectiva la simplificación y esto es regresar a la parte de cuando nosotros vamos a poder sumar y restar términos que sean semejantes en su parte literal. Ambos tienen variable t, por lo tanto los puedo sumar. Y lo que hago es ver esto, solo sumar los coeficientes numéricos. ¿Cuánto es 2 más 3? Me va a dar 6t. Y ese 6 con ese más 6, como son dos términos enteros, los puedo sumar. Y me va a dar, no, aquí es 2 más 3 es 5, ¿verdad? Es 5 la suma. Y 6 más 6 me va a dar 12. Que esto divide, el denominador solo se vuelve a copiar y t más 3.
Al final veo que 5t más 12 no se suma y no cancela con ninguno de los de abajo. Y ese 5t más 12 no entra a ningún principio de la factorización. No tiene ni factor común, no entraría ni a fórmula, no me queda ni un trinomio, porque aquí puede quedar un trinomio, hay que factorizarlo y puede cancelar con uno de abajo. Eso es lo que tengo que percatar cuando yo esté sumando y restando fracciones. Y entonces aquí me queda la respuesta final. En 5t más 12 sobre t más 2, t más 3. Estos usted se va a lograr deshacerse de ellos siempre y cuando arriba logre simplificarlo y pueda cancelar algún término. De lo contrario, eso se van manteniendo. Y ahí está. Cómo sumar con igual y diferente. Mañana le voy a hacer con una tercera fracción y con una cuarta, etcétera. Y le voy a hacer combinados, sumas con resta, para que podamos entrar a las fracciones complejas, donde vamos a encontrar ejercicios que tenga producto, división, suma y resta. Entonces les dejo de tarea que practiquen de la página 103. Agarre los que tienen igual denominador, comience con esos, trabajándolos, que son los menos complicados, para que vaya como que viendo el tema, vaya viendo cómo es el tema y se vaya trabajándolos y vaya reconociendo las técnicas de cada uno de ellos, porque es diferente y en cada uno aprende algo diferente. Si se fija, el resto que están aquí en el libro no están factorizados los denominadores, que es lo que vamos a hacer mañana. Los veo entonces mañana. Cuídense. Gracias, Liz. Gracias. Hasta luego. Hasta mañana. Buen día.